Todos en algún momento hemos tenido ese cuento de hadas que nos hablan del reino. Y claro, cuando estamos hablando del reino, inmediatamente para algunos piensan en un príncipe, otros piensan en una princesa. Pero muchos quizás podemos estar pensando en acerca de esos cuentos que se nos han dicho, acerca de mitos y leyendas de cómo se originó el mundo y cómo se establecieron los diferentes reinos aquí en la tierra. ¿Cuántos de nosotros hemos podido dejar volar nuestra imaginación cada vez que escuchamos historias fantásticas donde hay príncipes, donde hay princesas y claro, cómo no, donde hay un reino? Incluso tanto Hollywood como los cuentos que hemos escuchado durante años en nuestra vida nos han transportado y nos han hecho soñar. Pero hoy yo quiero compartir y dar inicio a una temporada donde vamos a estar hablando acerca del reino verdadero, es decir, del reino de Dios. Esto no es un cuento, esto es algo real con personajes reales y lo fantástico de esta serie que vamos a comenzar a compartir ahora es que tanto usted como yo estamos involucrados en este reino. Muy buenos días tengan todos ustedes. Para nosotros es un gusto que pueda conectarse y seguirnos a través de las redes sociales. Esperamos que el mensaje de la palabra de hoy sea de provecho para nuestras vidas. Hoy ante ti, ven y obra en nuestro corazón. Tu mano moviéndose está. Sé que tú llegarás a la tumba de cada Lázaro. Tu voz llamándome está. Sé que puedes hacerlo. Hazlo otra vez, todo es posible, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Sé que nunca me fallarás. Se cumplirá por el poder de tu espíritu. Tu viento moviéndose está. Mis murallas caen hoy, así como las de Jericó. Derrumba todo en mi interior. Sé que puedes hacerlo. Todo es posible
perdido una batalla, no has perdido una batalla. Sé que nunca me fallarás. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, no has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Nunca fallarás, nunca fallarás, nunca fallarás, nunca fallarás, nunca fallarás, nunca fallarás, nunca fallarás. Perdido una batalla, sé que nunca me fallarás. Todo es posible, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Sé que nunca me fallarás. Todos en algún momento hemos tenido ese cuento de hadas que nos hablan del reino. Y claro, cuando estamos hablando del reino, inmediatamente para algunos piensan en un príncipe, otros piensan en una princesa. Pero muchos quizás podemos estar pensando en acerca de esos cuentos que se nos han dicho, acerca de mitos y leyendas de cómo se originó el mundo y cómo se establecieron los diferentes reinos aquí en la tierra. ¿Cuántos de nosotros hemos podido dejar volar nuestra imaginación cada vez que escuchamos historias fantásticas donde hay príncipes, donde hay princesas y claro, cómo no, donde hay un reino? Incluso tanto Hollywood como los cuentos que hemos escuchado durante años en nuestra vida nos han transportado y nos han hecho soñar. Pero hoy yo quiero compartir y dar inicio a una temporada donde vamos a estar hablando acerca del reino verdadero, es decir, del reino de Dios. Esto no es un cuento, esto es algo real con personajes reales y lo fantástico de esta serie que vamos a comenzar a compartir ahora es que tanto usted como yo estamos involucrados en este reino. Es para mí un gusto poder presentar en esta semana el inicio de una gran temporada. En esta temporada queremos explicar y hablar acerca de lo que el reino de Dios es, y es importante para nosotros poder diferenciarlo frente a lo que nosotros tenemos en este tiempo. Esta temporada tiene 4 partes. Hoy estaremos iniciando la primera de ellas. Cuando nosotros hemos escuchado acerca de Juan el Bautista, por aquellos años, cuando él estaba hablando en el conocido en la época Mar de Galilea, que hoy sabemos que es un lago, pero sin embargo él anunciaba: el reino de los cielos se ha acercado. Qué impresionante lo que él decía. Y muchos, al escuchar este pasaje, podríamos pensar de que el reino de los cielos
existe desde el momento en que Él lo está anunciando. Sin embargo, nosotros vamos a poder ver a través de la escritura bíblica que el reino de los cielos siempre ha estado presente. La diferencia es que el hombre ha estado separado del reino de los cielos por causa de Adán. Sin embargo, pocos entienden que el evangelio del reino de Dios ha existido y existe desde antes, incluso que usted y yo pisemos esta tierra. Lo cierto es que la Biblia afirma de que el reino de los cielos era uno solo. Es decir, tanto el cielo como en la tierra eran un solo reino. Sin embargo, hoy tenemos un reino que está dividido. Y esta división que nosotros encontramos en el reino se debe básicamente a la caída del hombre. Cuando la Biblia nos habla de la caída del hombre, nos está hablando de una separación que se produjo por causa del pecado. El pecado es lo que nosotros conocemos como el acto cometido de transgresión que hizo Adán en el inicio. Es decir, cuando Adán pecó ante su padre, es decir, el dueño del cielo y la tierra, un solo reino, el reino fue dividido. Lo que nosotros conocemos hoy como el mundo es solamente la parte del reino de Dios que temporalmente ha sido separada. Y lamentablemente nosotros pensamos que lo que vivimos es verdadero. Sin embargo, solamente el Hijo de Dios, quien es Jesucristo, es el único que nos puede mostrar aquello que es verdadero. Y para eso vino Él. La Biblia afirma de manera categórica que Él vino a dar testimonio de la verdad. ¿Qué es esa verdad? Cuando estamos hablando de esa verdad, nos referimos propiamente a que Jesús vino a establecer algo que aquí en la tierra no había. ¿Qué cosa es lo que no había? La unidad entre el reino de Dios en los cielos con la tierra. Hablar de la transgresión que cometió Adán no es hablar de cualquier tema tan simple como pudiera parecer para cualquiera de nosotros. No. ¿Por qué? Porque la transgresión de Adán fue justamente el traspaso o el caso omiso que él hizo frente a una ley que Dios había establecido. Para poder entenderlo de una manera sencilla para cada uno de nosotros, esto podemos nosotros verlo, por ejemplo, cuando usted le indica a sus hijos que no pongan los dedos en el enchufe, porque sabe usted lo peligroso que es eso. Ahora, el hecho de que usted les ponga esa advertencia y si el niño transgrede esa voz que usted le ha dado, esto va a traer consecuencias. Lo que hoy nosotros estamos viviendo, este mundo, aquí la tierra, el reino, o para ser más exacto, los reinos, porque cada reino es independiente de otro, cada nación es independiente de otra, cada país se maneja de una manera distinta a otro país. Pero los reinos de este mundo actualmente vivimos separados de Dios. Es decir, la tierra como la conocemos vive apartada y separada de Dios. Cuando estamos hablando del Evangelio, estamos hablando de las buenas noticias. Es decir, las buenas noticias de parte de Dios. ¿De qué? De establecer nuevamente un solo reino. Cuando hablamos de un reino, estamos hablando de un territorio, pero también estamos hablando de una población, pero también estamos hablando de un gobierno. Nosotros hemos nacido, cada uno de nosotros en una nación probablemente distinta. Los que hemos nacido en el Perú somos peruanos y los que han nacido en otros países pertenecen al lugar de donde ellos son. Pero sin embargo, toda la humanidad completa, incluido todos los reinos, son parte de un pueblo que Dios ha venido a establecer y a unir otra vez. Permítame leer un texto que pueda explicar esto que le estoy diciendo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa que el reino de los cielos se ha acercado? Significa que este reino que estaba separado por causa de la transgresión que cometió Adán en el inicio y que nos ha puesto justamente en la situación en la que hoy toda la humanidad está. Usted se preguntará, ¿cuál es esa situación?
Para empezar, cada persona que nace en este mundo nace condenado a una muerte física, pero también a una destrucción espiritual. Probablemente usted no comprenda esto que le estoy diciendo con claridad, pero permítame explicarle lo que eso significa. Un niño cuando nace, nos alegramos en el momento del nacimiento, pero sin embargo, cuando ese niño nace, sabemos que un día, así como ha nacido, un día va a partir de esta tierra. Esto es una de las consecuencias que trajo la transgresión, la muerte. Probablemente usted dirá, sí, todos nacemos para morir, pero lo cierto es que esta muerte física es la consecuencia de la transgresión que hizo Adán. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Ahora, quizás tanto usted como yo, porque particularmente yo he pensado lo siguiente, yo he pensado que Dios es injusto. ¿Cómo si Adán cometió tal pecado, cómo quedó en tal condición, una condición que nos separó de él? Porque no solamente quedó separado Adán, sino que todas sus generaciones quedaron separadas de Dios. Lo que Adán hizo fue separarnos de Dios. Pero inmediatamente el hombre quedó separado, lo que Dios hizo fue traer la promesa de un Salvador. Es decir, la promesa que traería como consecuencia que el hombre nuevamente vuelva a estar en unidad con Dios. Y esa promesa es que un Salvador iba a venir. El Evangelio son las buenas noticias que Dios nos da. ¿Las buenas noticias de qué? De que el reino de Dios se ha acercado. Ahora, el reino de Dios involucra el cielo, porque la plataforma y el lugar donde Dios gobierna son los cielos. Pero la tierra temporalmente quedó separada de Dios por causa del pecado. Pero no solamente la tierra y la creación de Dios, sino también todas las personas que hoy nacemos en este mundo, nacemos apartados y separados de Dios. Y no hay absolutamente nada que el hombre pueda hacer para cambiar esta condición. Sin embargo, lo que Dios ha hecho es acercarse a nosotros nuevamente. Es decir, Dios acercándose a su pueblo. Esta es la razón por la cual cuando Jesucristo habló, Él dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentimiento significa cambia tu manera de pensar. ¿Por qué la palabra de Dios o por qué Jesús nos está diciendo que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar? Porque todos nosotros hemos nacido en un mundo que está acostumbrado a vivir al margen de Dios. Es decir, separados y apartados de Él, sin tomarlo en cuenta y sin tener en cuenta nada de lo que Él es ni de lo que Él representa. Mucha gente podría pensar que conoce a Dios, pero en realidad la mayoría de nosotros conocemos un Dios que nos hemos imaginado o que hemos creado en nuestra propia mente. Pero la verdad de Dios solamente puede ser conocida a través de la escritura bíblica. Cuando el Señor Jesús está diciendo, arrepentíos, lo que Él está diciendo es, cambien su manera de pensar, porque la forma en la que ustedes han sido habituados y cómo ustedes han pensado que son las cosas, no son realmente. ¿Qué cosa? Esto podría sonar totalmente contraproducente para cualquiera de nosotros, más aún cuando el hombre ha desarrollado tanto conocimiento y tanta ciencia y está tan acostumbrado a vivir apartado y separado de Dios. Pero lo que el Señor Jesucristo está diciéndonos aquí es que hay una necesidad de que el hombre cambie su manera de pensar. Ahora, yo podría decir, yo quiero cambiar mi manera de pensar. Y para hacerlo, yo me puedo imaginar otra cosa. Pero esto no funciona así. ¿Cómo es que funciona? La única forma en que el hombre puede cambiar su manera de pensar es por medio de la palabra de Dios. Es decir, la escritura bíblica que está puesta en un documento ahora para todos nosotros, cualquiera de nosotros puede tener una Biblia
no solamente física, sino también la podemos tener a través de cualquier dispositivo. Pero esa palabra que está escrita ahí, ahora tiene que ser escrita en nuestros corazones. Y la única manera en que esa palabra pueda ser escrita en nuestros corazones es cuando nosotros comenzamos a meditar en ella. Es por esta razón que cuando el Señor Jesucristo está hablando de un arrepentimiento, lo que Él está diciendo es: cambien su manera de pensar, porque la forma en la que ustedes han concebido el mundo como es, no es la manera correcta. Hay otra forma en la que el mundo es concebido, y esa forma es la que Él está trayendo. Y a partir de ese momento, cuando Jesús da este enunciado en su palabra, Él inicia su ministerio. Y usted se preguntará, ¿de qué se trata este ministerio? Este ministerio es justamente hablar acerca del reino de Dios, algo que el hombre no conoce, pero que Jesús, que es el único que tiene la verdad, hoy nos trae el conocimiento de qué cosa es el reino de Dios. Cuando Él está diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, Él está trayendo las buenas nuevas, es decir, las buenas noticias de lo que el reino de Dios es. Y yo quiero invitarle en esta hora a que mientras usted esté escuchando este mensaje, usted pueda pensar en el reino de Dios. Ahora, usted no puede pensar en el reino de Dios imaginándose una nube o un castillo probablemente en los cielos. Usted tiene que pensar en el reino de Dios conforme a lo que está establecido en la palabra. ¿Se ha dado cuenta o se ha preguntado usted en algún momento por qué la palabra de Dios es el único documento o es el único libro durante toda la historia de la humanidad que siempre ha sido atacado, que siempre ha tratado de ser anulado? Es justamente porque la palabra de Dios es la memoria que Dios nos ha dado acerca de quién es Él, pero también de quién es usted y quién soy yo. ¿Por qué es importante esto que le estoy diciendo? Por una sencilla razón. Porque usted y yo nacimos separados del reino de Dios. Y usted no puede conocer a Dios a través de su propia forma, como mucha gente hoy piensa. Mucha gente dice hoy: yo sigo a Dios a mi forma, yo sigo a Dios a mi manera, yo tengo una relación muy particular con Él. Pero eso es un gran error, porque nosotros no podemos tener una relación particular con Dios apartados de su palabra. La palabra de Dios es la única fuente que Dios nos ha dado para acercarnos a Él. Imagínense, hay gente que dice: yo creo en Dios, pero nunca ha leído la Biblia. La pregunta que yo haría es: ¿en qué Dios creen? ¿Qué clase de Dios han formado? Esta es la razón por la cual muchos de nosotros, en determinado momento, cuando pensamos en Dios, solamente pensamos en alguien que pueda ayudarnos en aquello que necesitamos. Porque pensamos, y solemos pensar la mayoría de nosotros, que Dios sí debe estar ahí, pero para ayudarnos. Es que sí, Dios debe estar ahí, pero para ayudarnos en aquello que nosotros creemos que necesitamos. Pero mientras tanto, nosotros seguimos con el curso de nuestra propia vida. Pero cuando Jesús está diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, esto puede ser chocante para muchas personas, lo que voy a decir ahora. Pero lo que Él está diciendo es: toda tu vida ha sido una farsa. Toda tu vida has vivido engañado. Toda tu vida has vivido apartado y separado de Dios, pero no tienes ni la menor idea de quién es Dios. Y lo que Él está haciendo es traer el reino de Dios a nosotros. ¿Y cómo es que lo hace? A través de su palabra. Cuando el Señor Jesucristo inicia su ministerio, lo que Él está haciendo es mostrarnos quién es Él, pero también mostrarnos en qué consiste el reino de Dios. Otro testimonio que nosotros podemos ver acerca del reino de Dios es lo que Juan el Bautista nos va a contar. Permítame ir con usted a la Escritura. Decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Juan el Bautista no conocía plenamente a Dios, pero Dios le había hablado
y él conocía a Dios a través de las Escrituras. Él sabía que él era un elegido. Y créame, usted que está escuchando este mensaje y Dios está hablando a su corazón, usted también es un elegido, una elegida de parte de Dios. Pero lo que Juan el Bautista nos está diciendo acá es que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Él está hablando de la presencia misma de Cristo acercándose a nosotros y cumpliendo lo que Dios había establecido en el inicio. ¿Qué es lo que Dios había establecido en el inicio? Que un día Dios iba a restaurar el reino que quedó separado en el reino que nosotros conocemos hoy como la tierra, con todos sus gobernantes, con todos sus presidentes, con el reino de Dios. Cuando Juan el Bautista nos dice arrepentíos y creer en el Evangelio, él está anunciando que debemos creer en aquella noticia que el Señor Jesucristo va a comenzar a difundir. Porque cuando el Señor Jesús comienza a proclamar el Evangelio, Él está proclamando las buenas noticias de que Dios se ha acercado al hombre. Esto para nosotros es muy importante entender y conocer desde lo más íntimo de nuestro corazón. Pero esto solamente es posible cuando Dios pone eso en nosotros. Dios escogió un pueblo. Y muchos de nosotros podríamos pensar que el pueblo que Él ha escogido es el pueblo judío. Y ciertamente sí, Dios escogió al pueblo judío porque a través de ese pueblo iba a venir el Salvador de este mundo. Es decir, Dios necesitaba un pueblo para Él glorificar su nombre. La Biblia también nos enseña, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, que Dios ha escogido lo vil y lo menospreciado de este mundo para avergonzar a sabios y a entendidos. Cuando Dios escoge a Israel, al pueblo judío, y esto lo digo rápidamente, lo hace para Él poder glorificarse. Lo que Dios siempre ha querido desde el inicio es dar a conocer que Él es Dios y que Él es Rey y es soberano y que Él es dueño del cielo y la tierra y que Él tiene un reino. Pero lamentablemente, como habíamos dicho al inicio, este reino por causa del pecado quedó separado. Es decir, el reino de Dios quedó separado del reino de la tierra. Y el reino de la tierra comenzó a edificarse a sí mismo un reino totalmente independiente de Dios. Ahora, lo que nosotros tenemos hoy en día, lo que nosotros vemos, no es el fruto del reino de Dios. Me refiero a esta tierra, me refiero a los crímenes, me refiero a la delincuencia, me refiero a los males. Cuando la gente muchas veces se hace la pregunta y dice, yo no creo que exista Dios, porque si existiese un Dios, ¿cómo es que puede permitir que haya niños que se estén muriendo de hambre? ¿O cómo puede permitir que mi padre o mi madre o mi hermano le pase o le acontezca esto? Pero la verdad es que el hombre vive la consecuencia de su propia decisión en Génesis 3. Usted se preguntará, ¿pero por qué Génesis 3? Porque ahí está todo. En Génesis 3 está la explicación de lo que ocurrió con el reino de Dios y el reino que ahora nosotros conocemos como esta tierra. Es decir, el hombre quedó separado de Dios. Ahora, Dios escoge a un pueblo, al pueblo judío, con el propósito de dar a conocer su nombre. Pero el pueblo verdadero que Dios ha escogido es ese pueblo que tiene oídos para oír el mensaje del Evangelio. Cuando Juan el Bautista está diciendo, arrepentíos y creed en el Evangelio, lo que él está diciendo es que creamos esta verdad que Dios ha establecido, pero que es totalmente desconocida para los hombres. El hombre no conoce esta verdad porque no ha escuchado acerca de ella. Es por esta razón la importancia para nosotros justamente el poder explicar acerca del reino de Dios. El mensaje del día de hoy, en esta mañana, es el Evangelio del reino de Dios. Y cuando estamos hablando del Evangelio y del reino de Dios, estamos hablando de dos cosas distintas. Primero, el Evangelio, las buenas noticias de parte de Dios, y del reino de Dios. Esta es la razón por la cual cuando Jesús inicia su ministerio, Él dice, el reino de los cielos
se ha acercado. Esta proximidad que hace Dios es justamente para que el que tenga oídos para oír, que oiga. Probablemente usted ha escuchado esto en algún momento o lo ha leído en algún texto bíblico. El que tenga oídos para oír, que oiga. La pregunta es, ¿quiénes tienen oídos para oír? Son todos aquellos que prestan atención al Evangelio y comienzan a escuchar las buenas noticias de parte de Dios y comienzan a meditar. Esa es la razón por la cual cuando Jesús vino a esta tierra, mucha gente lo seguía porque Él no hablaba como hablaba todo el mundo. Las cosas que Él decía tenían sentido, pero ¿para quiénes no tenía sentido lo que Jesús hablaba? ¿Para la gente que gobernaba este mundo o para la gente que dominaba y manejaba al resto de las personas? Jesús dijo, yo he venido a dar testimonio de la verdad, porque el mundo actualmente vive en un sistema que no necesariamente es la verdad, sino es una verdad que cada uno de nosotros hemos edificado desde nuestra propia forma y experiencia de vida que hemos tenido. ¿Por qué es importante para nosotros el poder establecer estas verdades en usted y en mí? ¿Por qué es importante este tiempo en el cual usted está escuchando ahora este mensaje? Porque usted es una persona que Dios ha llamado. Si usted tiene la oportunidad de poder no solamente escuchar, sino entender lo que la Biblia está diciendo, eso significa que usted tiene oídos para oír. Y no me refiero a oír cualquier cosa, sino para oír el mensaje de salvación. Esta es la razón por la cual Juan el Bautista dice, creed en el Evangelio, arrepentíos y crean. Es decir, debemos creer lo que Dios nos está diciendo. Voy a poner un ejemplo sencillo para poder explicar esto que quiero transmitir. El ejemplo es que todos nosotros ponemos toda nuestra vida, toda nuestra esperanza y todo nuestro esfuerzo en esta vida, pero sin embargo no nos damos cuenta que esta vida es solamente el inicio de algo mucho más grande, mucho más trascendental. La mayoría de nosotros le tenemos temor a la muerte. Sin embargo, la muerte es un paso trascendental que toda persona va a experimentar en esta vida. Por causa del pecado el hombre muere, pero después de la muerte el alma es eterna. Este cuerpo queda en esta tierra. Dios lo estableció así. Él dijo que el polvo vuelva a la tierra de donde fue tomado, pero el alma vuelve a la presencia de Dios. Este tipo de cosas son cosas que nosotros no andamos escuchando en las noticias, tampoco se nos enseña probablemente en la escuela, pero son las que el Señor Jesucristo comenzó a anunciar y son las que el Señor Jesucristo comenzó a predicar. Esta es la razón por la cual mucha gente lo seguía, porque Él comenzaba a hablarles cosas que antes ellos no habían escuchado. Y no solamente las escuchaban, sino que en el momento que las oían, sentían que Él hablaba con autoridad y sentían que lo que Él decía, oye, esto es verdad. Y ellos comenzaban a sentir esa afirmación en sus propios corazones de lo que están escuchando. Y no había absolutamente nada de duda en el corazón de ellos. Y el Señor Jesús caminaba y más gente se agolpaba y venían tras Él, porque lo que Él estaba diciendo tenía sentido. Hoy, si usted está escuchando este mensaje y comienza a tener sentido de alguna manera, una explicación probablemente no común, pero que tiene lógica en su cabeza, porque otra de las cosas que Dios afirma es que Él ha escrito su ley en nuestros corazones. Es decir, aquí, cuando nosotros comenzamos a escuchar las verdades espirituales, las verdades bíblicas, la verdad de Dios, y cuando sabemos que eso es verdad, hay un anhelo, hay un deseo, hay un hambre en nuestro corazón de lo que estamos recibiendo. Eso es. Y decimos desde lo más interno, eso es. Esto tiene sentido. Y cuando la gente seguía al Señor Jesús y comenzaba a escuchar el Evangelio del reino de Dios que Él comenzaba a anunciar, ellos comenzaban a recibir milagros, señales, prodigios que nunca habían visto. Y estoy hablando propiamente de aquellos que cuando recibían esta palabra,
inmediatamente comenzaban a ser sanados, inmediatamente comenzaban a experimentar cosas que hoy nosotros llamamos milagros porque son sobrenaturales, pero que sin embargo son parte del reino de Dios. Es parte de lo que Dios ha venido a establecer cuando el reino de los cielos se acerca a nosotros. Ellos comenzaron a experimentar la vida. Un ratito, pero ellos ya estaban vivos. No la vida como este mundo la da, sino como Él la da a conocer y como Él la manifiesta. Y esta es la razón tan importante para nosotros, que usted pueda escuchar lo que la Biblia dice. Cuando Jesús dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Voy a ir un poquito más profundo. Yo espero que usted pueda comprender esto que le digo. ¿Por qué el Señor Jesús dice: el que tenga oídos para oír? ¿Sabía usted que las serpientes no tienen oídos? Son sensoriales. Cuando nosotros nos educamos en este mundo, crecemos de acuerdo a lo que el sistema. ¿Se ha dado usted cuenta de que somos muy sensoriales y que este mundo gobierna y se dirige hacia nosotros de manera sensorial? Es fácil atrapar a una persona a través de las emociones. Es decir, por ejemplo, somos sensoriales. Hay gente que está atrapada en diferentes formas de adicción. Eso puede ser pornografía, puede ser el adulterio. Y la serpiente que gobierna este mundo desde la caída del hombre ha dominado al hombre y ha gobernado este mundo a través de la parte sensorial. Pero cuando Jesús viene a establecer el reino de Dios, lo que Él dice es: el que tenga oídos para oír, que oiga, porque ya no necesitamos ser sensoriales, porque así hemos sido manejados. Pero ahora Él está hablando palabras que son vida. Y esa vida es lo que justamente Él ha venido a traer. El reino de los cielos se ha acercado. Y lo que Dios quiere hacer con usted hoy, en esta mañana, es simple: que usted escuche la verdad de Dios. Y no me crea nada de lo que yo le estoy diciendo, porque yo podría estar seduciéndolo, podría estar mintiéndole, podría estar llevándolo a una secta. Pero si usted puede verificar que lo que estamos hablando está claramente plasmado en las escrituras bíblicas, entonces hemos logrado algo mayor, porque es Dios mismo el que le estará hablando. Noten lo que el Señor Jesucristo dijo, y permítanme leer un texto más. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. Lo que nosotros podemos ver en este texto: primero, hemos visto que el reino de los cielos se ha acercado a través del anuncio del Evangelio de Cristo. Pero ahora esto tiene que ver más con usted que está escuchando este mensaje. Lo que Él está diciendo es que usted no lo escogió a Él, Él lo escogió a usted. Él es el que se está acercando a ustedes. Él es el que se ha acercado a mí. Él es el que se acerca. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de la palabra de Dios. Lo hace a través de la escritura bíblica. Por eso es que el Señor Jesús dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Si usted está escuchando este mensaje en esta mañana y este mensaje salta en su corazón, permítame, por favor, darle la buena noticia de que Dios ya inició una obra en su vida y en su corazón. Eso significa que Él no solamente se ha acercado a usted, sino que usted ahora está respondiendo en lo más íntimo de su ser, está respondiendo a ese llamado. Quiero orar con usted en esta mañana. Padre, yo te doy gracias. Señor, te doy gracias por esta persona que hoy tiene oídos para oír. Y que tú mismo, Señor, estás hablando a su propio corazón. Y su corazón está dando testimonio de que lo que está escuchando viene de ti. Señor, yo oro por la vida de esta persona, aún por lo más íntimo y lo más profundo, Señor. Yo no sé cómo se siente él o ella ahora, pero lo que sí sé
es que eres tú trabajando en su propia vida y en su corazón a través de esta palabra. Señor, solo te pido que hagas la obra que tú has pensado sobre él, sobre ella, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de provecho para sus vidas. Le animamos a que siga acompañándonos cada domingo a través de nuestras redes sociales. Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser. Hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Este es un tiempo memorable, es un tiempo especial, es domingo, pero no es cualquier domingo, es un día de celebración. Y es un día en el cual recordamos la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la razón por la cual usted ve que tenemos vino y tenemos pan ahora, porque vamos a celebrar juntos la Santa Cena.